Expediente Reade. 10 películas de terror basadas en hechos reales. Advertencia de contenido. Para exponer la verdad de este expediente, revelaré detalles cruciales de las tramas. Si aún no las has visto y prefieres mantener el misterio, este es el momento de retirarse. O de aceptar que, a partir de aquí, la ficción y la realidad se vuelven una misma. Estás advertido. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde el rincón más oscuro de tu habitación? ¿O te has preguntado si ese escalofrío repentino es solo el viento o algo que no puedes ver? A veces, el cine intenta darnos una salida, diciéndonos que lo que vemos en pantalla es solo un producto de una mente creativa. Pero hoy, en Relatos Incómodos del Espejo, vamos a romper esa ilusión. No estamos aquí para hablar de leyendas urbanas. Estamos aquí para revisar testimonios y registros de la autoridad que la historia oficial preferiría que olvidaras. Estas son 10 películas cuyos cimientos están hechos de una realidad que te incomodará. Número 10. El Exorcista. En 1973, el mundo conoció la historia de Regan, una niña cuya inocencia es corrompida por una entidad que la transforma físicamente ante la mirada impotente de su madre. Pero, en 1949, la realidad en Maryland era distinta. El protagonista no era una niña, sino un joven de 14 años, bajo el seudónimo de Roland Doe. Tras el uso de una tabla Ouija, los reportes detallan ruidos de arañazos dentro de las paredes y el mobiliario pesado cruzando la habitación sin explicación. Lo más perturbador, aquello que la ciencia no pudo catalogar, fueron las marcas que aparecían en relieve bajo la piel del joven, como si una mano invisible escribiera mensajes desde su interior. Número 9. Líbranos del mal. La película sigue a un oficial de Nueva York que investiga una serie de sucesos extraños vinculados a veteranos que regresaron con algo más que recuerdos. Ralph Sarchie era ese sargento real en el Bronx, un hombre acostumbrado a la violencia de las calles, pero que no estaba preparado para lo que encontraría en los sótanos de la ciudad. Sarchie documentó casos donde el comportamiento humano se mezclaba con fenómenos que no encajaban en los protocolos habituales. Su transición de oficial de la ley a investigador de lo desconocido es un recordatorio de que, a veces, la realidad supera cualquier reporte. En sus notas personales, describe cómo objetos religiosos reaccionaban ante ciertos individuos, revelando una batalla invisible que ocurría en pleno corazón de la metrópoli. Número 8. El Conjuro. La película nos presenta a una familia que busca un nuevo comienzo, solo para descubrir que están siendo acechados por una presencia oscura que intenta tomar control de la madre. Ed y Lorraine Warren son nombres conocidos, pero la familia Perron vivió un calvario de 10 años en una granja real de Rhode Island. A diferencia de la ficción, los Perron afirmaban que convivieron con múltiples entidades. Sin embargo, la más hostil correspondía a una mujer que, según los registros históricos de Harrisville del siglo XIX, cargaba con una historia de eventos trágicos que marcaron la tierra de esa propiedad para siempre. Número 7. Terror en Amityville. La película muestra a los Lutz mudándose a su hogar soñado, solo para ser atormentados por eventos inexplicables que los llevan al borde de la desesperación. Sin embargo, en el número 112 de Ocean Avenue,
guarda un antecedente oscuro: los eventos protagonizados por los DeFeo. Roland DeFeo Jr. afirmó que voces en la propiedad le ordenaron cometer actos contra su propia familia mientras dormían. Aunque muchos cuestionan los eventos paranormales posteriores, la tragedia original está documentada en registros oficiales que muestran una escena imposible de procesar para la razón humana. Número 6. La masacre en Texas. Un grupo de amigos termina atrapado en una zona remota, donde una familia liderada por un sujeto con máscara de piel los acecha sin descanso. Leatherface y su herramienta son íconos del cine, pero el origen real es mucho más silencioso. Ed Gein, de Plainfield, cuando la autoridad entró en su granja en 1957, no buscaban a un personaje de película. Lo que hallaron fue una colección de artículos domésticos confeccionados con restos biológicos. Gein no solo inspiró esta cinta, sino que nos enseñó que el horror más profundo puede habitar en la mente de un hombre que parece insignificante. Número 5. Zodiaco. Esta cinta narra la obsesión por descifrar los mensajes enigmáticos de un sujeto que aterroriza a San Francisco, enviando acertijos que la ley parece incapaz de resolver. El misterio del Zodiaco es incómodo, porque el espejo nos devuelve una verdad que no queremos aceptar. La oscuridad a veces queda sin castigo. A pesar de las pruebas de ADN modernas y los sospechosos como Arthur Lee Allen, el caso sigue abierto. Alguien caminó entre nosotros, cometió actos terribles de forma aleatoria y, muy probablemente, se llevó su identidad a la tumba, burlando toda lógica. Número 4. El exorcismo de Emily Rose. Aquí vemos a un estudiante que comienza a sufrir visiones aterradoras, lo que lleva a un proceso legal tras un ritual fallido. Annelies Michel fue una joven alemana real, cuya vida se apagó en 1976. Lo que escuchas en la película es inquietante, pero nada se compara con los 67 audios reales grabados durante las sesiones. En ellos se perciben voces con frecuencias imposibles para una laringe humana. El proceso judicial de Klingenberg no fue contra una entidad, sino contra la negligencia. Una realidad donde la fe y la medicina chocaron. Dejaron a una joven en un estado físico extremo como evidencia final. Número 3. La chica de al lado. En pantalla vemos el calvario de una adolescente que es sometida a un aislamiento y trato inhumano por parte de sus cuidadores. En 1965, Sylvia Likens fue entregada al cuidado de Gertrude Baniszewski en Indiana. Lo que siguió fue un descenso a la falta de empatía más pura, donde incluso menores del vecindario participaron en el tormento de Sylvia. No hubo fantasmas, solo la crueldad de personas comunes detrás de una puerta cerrada. El expediente de este caso sigue siendo uno de los más tristes en la historia de la justicia. Número 2. Psicosis. La historia nos lleva a un motel solitario, dirigido por un joven bajo el dominio psicológico de su madre, donde una mujer desaparece sin dejar rastro. Norman Bates nos enseñó a temer a los lugares aislados, pero su base real vuelve a ser Ed Gein. Esa dualidad, el hijo devoto de día y el recolector de restos de noche, es lo que hace que esta historia sea un espejo incómodo de la psique. Gein mantuvo una habitación intacta como un santuario, mientras su entorno se sumergía en una degradación absoluta. Número 1. Pesadilla en la calle del infierno. Por último, llegamos a la posición de honor en este expediente Ride, el relato que ha quitado el sueño a generaciones enteras y cuya base
es tan inexplicable que desafía la medicina moderna. Un agresor que acecha a los jóvenes en sus sueños. Si pierden la vida ahí, el final es real. Freddy Krueger es ficción, pero el pavor a no despertar es real. Wes Craven se inspiró en informes sobre refugiados Hmong en los años 80. Hombres jóvenes que temían a sus propios sueños y que, en un vacío de la medicina, se desvanecían en medio del descanso sin explicación. Un último grito en la sombra y luego el silencio definitivo. 10 realidades que se filtraron al cine para recordarnos que el espejo siempre muestra más de lo que queremos ver. Historias que nos demuestran que el peligro no siempre tiene garras o colmillos. A veces, solo tiene una dirección postal y un nombre común. La próxima vez que veas una de estas películas, recuerda que, en algún lugar de algún archivo oficial, hay evidencia que confirma que este horror ocurrió de verdad. Soy el Ser, y esto ha sido el Expediente Ride. No olvides suscribirte y activar la campana, si tienes el valor de seguir mirando de frente a la oscuridad. Dulces sueños, si es que puedes cerrar los ojos ahora.